Buenas tardes, estamos en vivo. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, por acompañarme como siempre. Aquí estamos. Vamos a compartir y seguir saludando. Espero que estén todos bien. El día de hoy vamos a hablar de algunas cosas, creo yo, bastante interesantes. Aquí está. Ok, creo que ya estamos, que ya compartimos. Listo, ya está compartido. Les, les pido por favor si me hacen el favor de compartir para que más personas estén recibiendo esta información, estas cosas que les comparto con la única intención de, de informarles y de compartirles las cosas los temas que me parecen interesantes, que me que les dedico tiempo a leer, a aprender, a investigar para compartirles todo lo que yo les comparto con mucho cariño y mucha dedicación los lunes y los jueves. Elvira Garza, como siempre, puntual, gracias. Buenas tardes. Bueno, les decía, el día de hoy voy a compartirles tres temas importantes. Bueno, que tengo como podrán ver aquí mi fondo de hoy se me cuatrapean. La luna reflejada en el agua, una luna llena reflejada en el agua, porque el tema con el que voy a iniciar el día de hoy es precisamente la luna y su poder y su influencia en, en nosotros, en los seres humanos, en los seres vivos. El otro tema que voy a compartirles es relacionado a el agua y también su poder o el poder o cómo podemos aprovechar y utilizar, energizar incluso el agua que ingerimos, que consumimos para nuestro bien, para fortalecernos física y emocionalmente. Y el tercer tema que tengo preparado, que quiero tocar para ustedes, es las crisis curativas, lo relacionado a las crisis curativas que se pueden generar o que pueden dar como resultado al estar tomando al estar sometidos o estar pasando o teniendo alguna terapia relacionada con terapias alternativas, cualquiera que ésta sea. Este, ese es ese es los temas que voy a tocar hoy. Y nuevamente muchas gracias por estar aquí. Entonces, arrancamos de lleno con los temas. El primero, como les mencioné, es aquí está, la luna. Eh, las personas que me han estado siguiendo o que es la primera vez que ven este programa saben o se darán cuenta que siempre hablo mucho de la luna, me apego mucho comparto mucho en relación a la luna porque es un tema que a mí me apasiona en lo personal y sobre todo porque es pues un tema muy interesante, el poder que ejerce la luna sobre nosotros, sobre la, la naturaleza, sobre nuestra humanidad. Es un tema que deberíamos de profundizar, creo yo, porque es de veras sorprendente lo que podemos
descubrir. Bueno, el día de ayer, como sabremos o como habrán escuchado, inició la fase de luna llena en el signo zodiacal en Libra. Ayer, 28 de marzo. Domingo 28 de marzo entró en fase de luna llena la luna, claro. Entonces, puede ser que hayamos notado o que aún sigamos notando porque de cada una de las cuatro fases principales o reconocidas que hay de la luna, que es luna llena, luna menguante, luna nueva y luna creciente, son las cuatro fases más, es como se les conoce a las fases de la luna, que entre la luna llena y el cuarto menguante, como ya les he comentado también, existe o se da la menguante gibosa. Igualmente, cuando es luna creciente, también hay un periodo que es creciente gibosa, pero ese es otro tema. A lo que voy es que cuando, por ejemplo, el día de ayer que fue la luna llena, los efectos de cada una de las fases lunares no son única y necesariamente ese día o el día que es la fase lunar. Es decir, si ayer fue luna llena, posiblemente 2 o 3 días posteriores, o sea, hoy, mañana y pasado, posiblemente estemos o vayamos a sentir la influencia de esta fase lunar. Entonces, no es de extrañarse ni de alarmarnos si en estos días, previo o sea, a partir por decir, del jueves, del viernes, sábado, el domingo con más fuerza, hoy, mañana y pasado, posiblemente te encuentras o estás así como que con cierta incertidumbre en relación a algunas decisiones que se han tomado o que has tomado últimamente respecto a tu vida, o también con una sensación de vacío, de tristeza, de cansancio. Posiblemente son los efectos de la luna llena que estamos teniendo ahorita. Perdón. Y digo posiblemente porque puede ser también que alguna persona o que cada quien en algún momento o que tengamos periodos muy largos con tristeza, con cansancio, eso, entonces ahí tampoco le vamos a echar la culpa a la luna llena. Esto es una visión así muy generalizada de que si no es común que te sientas o que nos sintamos así como confundidos, con cansancio, tristes, y de repente sentimos que así nos sentimos, valga la redundancia, es por la fase de la luna llena. También puede ser que nos hemos estado tomando demasiado personal o muy, 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 o que estamos sintiendo, nos hayamos sentido, por decirlo de alguna manera, agredidos con algún comentario o actitud de las personas de nuestro entorno hacia nosotros. Esto de la hipersensibilidad se encuentra a flor de piel en este momento por la fase de la luna llena. También puede ser la luna llena. Además, se puede estar sintiendo algún dolor emocional por algún evento del pasado. O sea, puede ser que de pronto recordemos algo del pasado y nos sintamos emocionalmente afectados, pero es un buen momento para liberarnos de si es que es algo del pasado que estamos sintiendo que nos está agobiando. Esta fase de luna llena es un buen momento para tratar de liberarnos y de dejarlo ir. Pero además, en todo el ambiente, o sea, es una cuestión del colectivo, o sea, de general de las personas que es una emoción que a muchos nos está afectando. Hay personas que pueden sentirse solos o insatisfechos o eh,
algo desganados, pero aquí en esta fase lunar también es importante que trabajemos o trabajáramos el amor propio, es el amor hacia nosotros mismos. Dicho de otra manera, querernos más. Esta luna llena en Libra también traerá nuevas oportunidades para el cambio que nos va a impulsar a escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Así que hay que tener cuidado con las decisiones que tomamos, que pueden ser determinantes y definitivas para nosotros. Hay que pensar antes de actuar porque en esta fase de luna llena el equilibrio regresa a nuestras vidas. Es una buena fase para la curación o la sanación si estamos en un proceso de alguna decisión que hayamos tomado, puede ser en una terapia o en la toma de ingiriendo alimentos naturales o, por qué no decirlo, incluso también medicamentos. Es una fase que está que nos puede ayudar a esto porque si estamos listos para enfrentarlo, esta fase lunar nos va a ayudar a que nos curemos siempre y cuando pongamos de nuestra parte en lo que tengamos que hacer. Repito, si es una terapia, un régimen de ejercicios, un régimen médico, perdón, de clínico o cuestiones de medicamentos, es un buen día. Eh, Hemos sentido, o posiblemente hemos sentido algunos en estos últimos días, como les digo, previo a la lunación de ayer, que fue la luna llena. Yo tenía un amigo que decía el plenilunio, exactamente, porque la luna está en pleno, está llena. Puede ser que hayamos tenido algunos pequeños obstáculos relacionados con el dinero, con el amor, incluso con la confianza con nosotros mismos. Este es un momento, repito y vuelvo a decirlo, para trabajar en el amor propio, en nosotros mismos. Valorarse, satisfacer nuestras propias necesidades, enfocarnos en estar bien nosotros mismos para poder así aspirar a que nuestro entorno esté bien. No es como muchas personas piensan. Conocerán ustedes a alguien, o a lo mejor pues, a lo mejor alguien así. Sí, no necesitamos necesariamente conocer a alguien, sino posiblemente nosotros mismos somos de las personas que decimos, ay, es que yo quiero que estés bien y que fulano esté bien y que todos estén bien. Sí, pero para que eso suceda, primero, antes de querer o de desear o de esperar que el resto esté bien, tengo que estar bien yo, para así poder generar la energía que ayude a que esté bien todo el entorno, todo nuestro entorno y por supuesto las personas que queremos y que nos interesan. Esta luna es una luna armoniosa, eh, que nos va a traer equilibrio, perdón, y también es importante descansar, darnos un momento al aire libre. O sea, qué mejor que este ojalá todos pudiéramos, o sea, así en este momento tomar la decisión y estar en una playa, en un lugar, en un campo, en un bosque, pero pues si no, lo que hablaba el lunes pasado, hay cosas que no podemos cambiar, situaciones que no podemos cambiar, entonces ahí la mejor recomendación es acoplarnos. Entonces, si no tenemos manera en este momento, en este justo momento, de ir a una playa o estar en un lugar donde quisiéramos estar, pues vamos a sentirnos lo mejor posible. Entonces, en el lugar donde estemos, vamos a adaptarnos y a mirar, a levantar la vista y ver esa preciosa luna, que todavía se puede ver casi llena, porque ayer fue cuando estuvo llena. Descansar, pasar un momento al aire libre, en contacto directo con la naturaleza, con la luna, y
así su fuerza pues podrá ser más directa. Ojo, no necesariamente tenemos que, para recibir la fuerza o los efectos de la luna, no necesariamente tenemos que estar en contacto directo con la luna. O sea, podemos estar adentro de nuestra casa o en cualquier otro lugar, aunque no estemos al aire libre, y los efectos de la luna se dan, porque se dan. O sea, no es de que, ay, no, pues si yo no salí, no sé por qué me duele la cabeza. No, los efectos como quiera suceden, pero pues qué mejor que tomar la energía, no las cosas, no los dolores de cabeza o las cosas pesadas que podamos sentir, sino la energía de la luna, qué mejor que sentirla en directo. Obviamente también se recomienda tomarnos un momento para meditar, dedicar un espacio para nosotros y repito, qué mejor que en comunión o en contacto con la luna, hablar con ella, este, ponerse en contacto con la luna. Y pues ya en otras ocasiones les he mencionado algunos rituales y cosas que podemos hacer, pero en este en pocas palabras, eso es específicamente lo de esta fase lunar que, como les digo, inició ayer, pero todavía hoy y mañana podemos sentir los efectos de la luna. Entonces, también les quiero, aquí tengo, este, es correcto, sí. Elvira Garza dice, es verdad, la luna es muy poderosa y sí puede oler la cabeza aunque estés dentro de la casa. Exactamente. O sea, ahora sí que no te puedes esconder. O sea, los efectos están en el ambiente, son muy fuertes. Digo, tengo la seguridad que todos, ustedes que me están viendo, que alguna vez habrán escuchado o hemos escuchado o muchas veces que perdón, en relación a que la marea, o sea, que sube la marea, obviamente del mar, sube la marea, esos son efectos y es poder de la luna. Según lo que se ha investigado es que ay, o sea, esta cuestión de lo de la marea es por el electromagnetismo que posee la luna. O sea, es tan fuerte, y sobre todo cuando es luna llena, que eso es lo que provoca la marea. Entonces, pero a lo que voy es, o sea, si esto lo hace la luna, o sea, si este efecto lo puede tener la luna sobre los océanos, que son inmensos, y si nosotros, los seres humanos, el 75% de nosotros es líquido, entonces ahí está la explicación, o esa puede ser una de las razones para entender que si la luna puede provocar que suba la marea, pues con más razón a nosotros como seres humanos, como seres vivos, que nuestro 75% es líquido, hay quienes dicen es agua, pero no es necesariamente agua, es líquido, o sea, llámese sangre, agua, etcétera. Pues ese es el motivo, o esa es la razón por la cual la luna tiene también efectos sobre los seres humanos. Entonces, bueno, pues básicamente esa es la razón por la que los efectos de la luna los sentimos tan. Hay personas mucho más sensibles que otras, pero definitivamente de que a todos nos afecta, a todos nos afecta. Bueno, entonces ahora voy a dar una pequeña descripción de las fases lunares en general.
obviamente empezando con la luna llena, que es la fase lunar en la que la luna se encuentra en oposición al sol, y como siempre, como nos han enseñado en la escuela y todo, la luna no tiene luz propia. Entonces, al estar en oposición al sol y recibir la luz del sol, pues es la razón por la cual se encuentra, una de sus fases, perdón, es la luna llena, llena de luz, obviamente. Entonces, se dice, o se ha investigado, que los tejidos corporales están sometidos a una máxima presión, y la razón es que en esta fase lunar es el mayor distanciamiento, se hace un distanciamiento de los sentimientos de los seres humanos. Por eso es que en esta fase lunar los instintos, o el lado más instintivo del ser humano, está más a flor de piel. El cuerpo está más predispuesto a retener líquidos. Esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta, que muchas veces no entendemos, o escuchamos personas que dicen, es que no sé, siento que tengo 2 días o un día, o el día de hoy he sentido como que no sudo, como que voy menos al baño y todo. Puede ser debido a la fase lunar o a la luna llena. O es por eso que se dice de los efectos que tiene la luna llena en el cuerpo, que muchas veces hay personas que se sienten incluso que se hinchan. Entonces es recomendable por lo mismo tener cuidado con lo que tomamos, con los alimentos y con las bebidas que ingerimos en las diferentes fases lunares. Entonces, ¿qué se recomienda hacer, o cuáles son las recomendaciones básicas de cuando nos encontramos en la fase de luna llena? No empezar dietas para bajar de peso, eh, extremar precauciones con los posibles efectos secundarios de los medicamentos. Es muy importante, de verdad, tómenlo en cuenta. En general, en los medicamentos en general, estando la luna en su fase de plenilunio o luna llena. Podemos prevenir los dolores de cabeza, que si está en luna llena pueden ser intensos durante esos días. Mantener un buen sentido del humor, no tomarnos en serio todas las cosas, porque así como la fase es luna llena, hay situaciones que se tienden también a llenar o a agrandar. Si hay un pequeño problema y se da en la fase de luna llena, puede ser que por los efectos se haga grande sin que necesariamente lo sea. Eh, en la fase de luna menguante, que es la fase que sigue, en la cual vamos a entrar, pues oficialmente se supone que a partir de hoy, porque ayer fue la luna llena, y a partir del siguiente día es cuando empieza o da inicio la siguiente fase, que es la luna menguante, o sea que empieza a menguar o a hacerse pequeña. Obviamente va decreciendo en cuanto a su intensidad de luz. Estos días de luna menguante son favorables para gastar o para desechar la energía acumulada durante las fases anteriores, y se recomienda aprovechar los poderes de la luna en estos días. Se logra eliminar toxinas y grasas, por lo que se recomienda iniciar cuestiones de desintoxicación del organismo, purificación, y va a ser menos complicado o más fácil para nuestro organismo deshacerse de todas las impurezas, hinchazones, irritaciones o cosas que sintamos que nos están haciendo daño. Y entonces, ¿qué se recomienda hacer en la fase de luna menguante? Que, repito, oficialmente inicia a partir de hoy, aunque también repito, aún podemos estar sintiendo los efectos de la luna llena. Entonces, ¿qué se recomienda en fase de luna menguante? Hacer actividades que exijan esfuerzo y resistencia, pues en esta fase lunar de menguante se obtendrá un mayor aprovechamiento. Tomar mucha más cantidad de agua, porque el cuerpo no la retiene. Recordemos, y repito e insisto, en la fase menguante es una buena fase para
desintoxicarnos, desecharnos, o sea, echar fuera lo que nos esté haciendo daño físicamente. Entonces, tomar más agua de la que acostumbramos tomar para que se limpie nuestro organismo. Iniciar dietas es una buena fase lunar para iniciar dietas, pues se obtienen muy buenos resultados. Cortarse el pelo, miren, yo por eso me lo corté ayer. A la luz de la luna me cortaron el pelo. Va a crecer de forma más lenta, pero con mayor fortaleza. Cortarnos el pelo en la fase de luna menguante. Pues yo me la corté anoche, entonces estoy en medio de las dos. Entonces, en la luna nueva es cuando la luna está iniciando un nuevo ciclo, es su nueva, o sea, va de es luna llena, luna menguante, hasta llegar a luna nueva, que es cuando está, el primer día de la luna nueva, de hecho no se ve, está absolutamente negra, porque es un nuevo comienzo, es un momento para iniciar o para arrancar con nuevos propósitos. Psicológicamente comprobado, la mente posee un mayor autocontrol y está más tranquila, más serena para ayudarnos a eliminar cualquier exceso. Así es, y son los poderes que la luna tiene sobre nosotros. ¿Qué se recomienda hacer en luna nueva? Es cuando nuestro organismo, tanto física como emocionalmente, está más dispuesto para realizar algún cambio. Se recomienda también puede ser dietas, ayunos, desintoxicación, etcétera. Eso es en luna nueva. Como quiera, yo siempre les estoy mencionando y recordando en qué ciclo lunar estamos, no se preocupen. La luna creciente es cuando de la luna nueva empieza a crecer encaminada hasta llegar a ser nuevamente la luna llena. Entonces, la fase de luna creciente es cuando nuestro organismo está predispuesto a absorber la mayor cantidad de nutrientes, también de cuestiones tóxicas con mayor cantidad y más rápidamente. Entonces debemos tener cuidado con lo que comemos y con lo que pensamos también, porque definitivamente los efectos de la luna son en nuestro cuerpo físico, pero también en nuestro cuerpo emocional. Definitivamente también no debemos olvidar esto. En la luna creciente, nuestro cuerpo se encuentra en la fase más receptiva para asimilar cualquier sustancia con la que nos estemos alimentando. Repito, ya sea nutritiva o no nutritiva, nuestro organismo lo va a absorber de manera con más intensidad. Entonces es una buena época para que hagamos una dieta vitamínica, para desintoxicarnos, porque luna creciente, como lo dice como lo dice la palabra, que está creciendo, también puede suceder que hay personas que tengan tendencia a aumentar o subir de peso en esta fase lunar. Esta fase lunar también se puede aprovechar para recuperarnos con más facilidad de estados de carencia, por el crecimiento que implica, pues, valga la redundancia, la fase de luna creciente. ¿Qué se recomienda hacer? Pues no abusar de cuestiones de alimentos nocivos o del alcohol o de cosas que nos puedan perjudicar. Cortar el pelo y las uñas cuando queramos que el pelo o las uñas nos crezcan más rápido de lo común o que en otro momento, evidentemente en la luna creciente es el momento adecuado. Aplicarnos tratamientos para regenerar la piel, porque también en la luna creciente la piel está más receptiva.
y evitar alimentos que no nos ofrezcan las garantías suficientes de desintoxicación. O sea, comer sanamente. Bueno, eso es en general, las recomendaciones para a seguir en las diferentes, cuando nos encontremos en las diferentes fases lunares, que como les repito, no se preocupen, que yo normalmente se las estoy siempre mencionando y recordando en qué momento estamos en cada una de las fases. Bueno, pasando al siguiente tema, que también me apasiona, es el poder del agua. El agua, pues el agua como todos sabemos definitivamente es vital, es vida, eso es lo que quiere decir vital. Entonces, pero también estamos conscientes y a las pruebas me remito y estamos eh, muy conscientes que así como es vital, pues también el agua puede provocar, pues como se han provocado tsunamis, tormentas, inundaciones, muchas cuestiones de la naturaleza, obviamente, pero entonces es un elemento, es uno de los 4 elementos de la naturaleza. Los otros son obviamente el fuego, el aire, la tierra y el agua. El agua es vida y leí por ahí que dice, no hay nada más sofisticado y sencillo que el agua. Sofisticado o complicado, por lo que les comentaba, de que así como el agua es vida, que sabemos que el agua es vida y que es vital para cualquier ser viviente, también puede ser letal. Pero bueno, sin irnos a los extremos. Entonces, del tema, o sea, de lo que quiero tratar concretamente respecto al agua es cómo podemos, les voy a dar algunos tips para energizar o lograr que el agua que bebemos comúnmente sea más aprovechada, la podamos nosotros mismos con unas maneras muy simples energizar, o sea, darle energía al agua para que a su vez al momento de tomarla esa energía nos la transmita el agua. Entonces, como todos sabemos, el cuerpo del ser humano está principalmente constituido por agua y el agua es tan vital para la existencia del ser humano como el oxígeno. El 85% de los tejidos de nuestro cerebro es agua. El 73% de nuestro hígado es agua. Y el 80% de nuestra sangre es agua. Entonces, son los puntos principales por los que decidí abordar este tema y compartirles, como les digo, estas maneras de energizar, o sea, de mejorar el agua que estamos ingiriendo. Entonces, teniendo en cuenta que el 70% del cuerpo humano es agua, pues qué mejor que esmerarnos en cuidar qué tipo de agua bebemos o ingerimos para estar mejorando, activando, limpiando y potenciando ese 70% de agua que es nuestro organismo. Entonces, el problema principal con el agua que ingerimos hoy en día es que para el momento que la tomamos, ya sea de la llave, del garrafón que compramos o de la manera que sea que ingerimos el agua, eh, ya para cuando la tomamos ya perdió todas sus propiedades y toda su energía. ¿Por qué? Pues por los procesos de las plantas potabilizadoras, la gran cantidad de tiempo que está estancada, sí, que está sin movimiento. Por ejemplo, y aquí están las pruebas a la vista. Por ejemplo, si vemos un río, una cascada, el mismo mar, o sea, lugares donde hay agua, que el agua por naturaleza está en movimiento, siempre esa agua, para empezar a la vista, está cristalina. Pero
se han hecho estudios químicos y con microscopios y otros instrumentos en los que un agua que está en movimiento siempre está no solamente energizada, sino purificada. Y también, por ejemplo, lo podemos ver en una pecera. Las peceras normalmente, a menos que sean de una pecera pequeña donde esté solo un pez, un pececito de esos beta, pues esa pecerita no necesita una bombita de agua para que la esté moviendo, pero una pecera grande sí. ¿Y qué sucede si deja de funcionar la bomba que está haciendo que está teniendo el movimiento del agua? Pues se echa a perder el agua, se van a intoxicar y a morir los peces, va a oler mal, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que sucede con un agua que no está en movimiento. Entonces, proseguimos. Para energizar el agua que nos vamos a tomar, es recomendable antes de energizarla, desintoxicarla, para que entonces esté el proceso perfectamente, para que se lleve a cabo perfectamente de la forma más adecuada para nuestro organismo. Entonces, antes de proceder a energizar el agua con el método de tu elección de los que te voy a dar, lo ideal o lo más recomendable es que esa agua esté libre de sustancias tóxicas. Estas sustancias son las que se utilizan en los procesos de potabilización. Entonces, vamos a proseguir. Si estamos acostumbrados a comprar, a consumir agua de botellitas, o sea, comprar las botellitas de agua, o sea, que está envasada, es importante tener en cuenta que la mayor de su potencial, perdón, la mayor parte de su potencial energético, al estar estancada y envasada tanto tiempo en un recipiente, ya sea de plástico, de vidrio o de lo que sea, ya perdió todas sus propiedades. Entonces es recomendable energizarla. Ahora vamos a los métodos que les quiero compartir. O sea, no es nada complicado, es algo que todos podemos hacer, incluso los niños, y es importante que se haga una costumbre. Una de las principales formas que nos comentan o que nos dice que para energizar el agua perdón, primero desintoxicarla para después energizarla es tomando o a, calentándola un poco. El agua tibia es muy saludable para nuestro sistema digestivo y además incluso hay muchas culturas, sobre todo las orientales, en las que dicen que tomar agua fría es una inconsciencia, es estar atentando contra nuestro propio organismo, ya que dicen los orientales que el agua fría apaga nuestro fuego interno. Esto es en referencia a que el plexo solar, que es donde se encuentra uno de nuestros chakras y que está dominado por los órganos digestivos, es el sol. Es otro de los 4 elementos de la naturaleza que nos rigen. Perdón. Entonces, en este caso se utilizan dos fuerzas combinadas, fuego y agua, que funcionan complementariamente para energizar todo el sistema. Entonces, al tibiar el agua, al elevar un poco la temperatura del agua que vamos a ingerir, de esa manera la estamos energizando o desintoxicando. ¿Ok? Otra manera de energizar el agua es con movimiento. En el fluir de la existencia, el movimiento es la vida. La energía que no fluye muere, lo que les comentaba ahorita de los ríos, de los mares, de las peceras donde se les pone una bomba para que se esté moviendo el agua. Ahí podemos ver claramente
¿A qué se refiere esto de que la energía que no fluye se muere? De la misma manera también que el agua permanece mucho tiempo estancada, esto ya suena repetitivo, pero quiero que quede muy claro, pierde su potencial energético precisamente por el tiempo que está estática, sin movimiento, pierde su capacidad para fluir y recargarse. Por eso es que el agua limpia de los ríos, de los océanos, de los mares, tiene muchas y muy altas propiedades energéticas que están combinadas con el movimiento y la exposición al campo energético y magnético de la Tierra. Entonces, tan simple como moverla. Como les comenté al principio, si estamos acostumbrados a comprar botellitas de agua purificada, que en realidad está muy procesada, lo único que tenemos que hacer para ayudar a que esa agua vuelva a revitalizarse y a energizarse es mover. Antes de abrir el botecito de agua, moverlo. Entonces ahí ya le estamos dando fluidez y lo estamos revitalizando. Ahora, que si queremos ser más intensos, para recargar el agua y vitalizarla con más energía, la podemos poner en una licuadora. El agua así simplemente la ponemos en la licuadora, prendemos la licuadora para que tenga movimiento, para que haya un vórtice, un remolino, y esa agua se energice con mucho más potencia. Esta otra forma es de veras impresionante. Si les da curiosidad, háganlo, pruébenlo. Yo lo he hecho, como les he dicho en programas anteriores, las cosas que yo les sugiero, las recomendaciones que yo les hago es porque yo ya lo hice. Yo no es porque, voy a decir esto a ver qué, no. Lo que yo les recomiende, lo que yo les sugiera es porque yo ya lo hice. Entonces, hay una manera, esta es otra forma muy sencilla y como les repito, ojalá les dé curiosidad y lo hagan para que lo comprueben, la manera de energizar el agua con palabras. Hay por ahí, ustedes pongan en Google, en YouTube o busquen en los libros, hay un experimento que hizo un señor japonés, un científico, japonés, llamado Masaru Emoto, con el agua. Y de ahí se desprendieron libros, documentales, etcétera, etcétera, muy padres, muy reales, muy convincentes y muy sencillos de comprobar. Este señor incluso en esos documentales que les comento expuso públicamente o a la vista del que quiera consultarlo las moléculas del agua, perdón, las formas moleculares del agua, cómo respondieron a esta manera de energizar el agua con las palabras. Tan simple como, por ejemplo, si vamos a tomar el agua de una botellita o un vaso de agua, ese vaso de agua, esa botella de agua o sea el recipiente que sea, cómo vamos a tomar el agua, es ponerlo sobre un papel en el cual hayamos escrito algo como, puede ser la palabra amor, gratitud, salud, vida, o sea, palabras y adjetivos, términos positivos. Y aquí la situación es que este señor hizo los dos experimentos, expuso a diversos recipientes de agua a diversas palabras como, o sea, uno de los vasos con agua, de los recipientes con agua, le pusieron la palabra odio, rabia, desaprobación, etcétera, etcétera. A los recipientes que se les pusieron, que se les escribieron palabras negativas, hay agua, el agua en esos recipientes, incluso se enlamaron, se apestaron, se pusieron verdes. En cambio, el agua a la que se le pusieron las palabras amorosas y de gratitud,
las moléculas presentaron figuras bien bonitas, unas figuras se hicieron como las figuras de la geometría sagrada, cosas muy muy bonitas. Si tienen oportunidad, búsquenlo. Masaru Emoto se llama el señor que hizo este experimento. Entonces, en concreto es el agua que vayamos a ingerir, ponerla sobre un papel en el que escribamos palabras amorosas y con eso, de esa manera estamos energizando el agua. Otra manera de energizar el agua que vamos a ingerir es con nuestras propias manos, o sea, servimos el vaso en un vaso agua, ponemos en esta posición las manos, cerrando los ojos y pasándole nuestra propia energía positiva a ese vaso de agua. Así de simple, convencidos de que lo que estamos transmitiéndole a esa agua que vamos a ingerir, igual así como lo hicimos con las palabras que escribimos, es con lo que estamos deseando, con lo que estamos vibrando, se lo vamos a pasar de esa manera al vaso de agua y ya la podemos ingerir. Otra forma que ya les he comentado en algún programa anterior es con la luz del sol, la famosa agua solarizada. Entonces, si el agua se vitaliza con el fuego, entonces el sol es la mayor fuente de fuego de la cual disponemos. Entonces nos ayuda a limpiar los residuos energéticos superficiales y energizar de esta manera nuestro sistema y el de los lugares que habitamos de la misma manera que va a hacerlo con el agua. Poniendo nuestra agua al sol, como les digo, en un programa anterior les comenté, dependiendo si es el color de la botella en la que la pongamos es para diferentes cosas, pero puede ser también el agua que nos vamos a tomar. Pero muy importante no olvidar el movimiento, darle movimiento para revitalizar el agua. Entonces, y esta otra forma de revitalizar el agua es moverla. O sea, si nos servimos el vaso con agua y no queremos hacer ninguna de las anteriores, con un objeto de madera, llámese cuchara de madera de preferencia, menearle para que con ese vórtice, con ese remolino, generar un movimiento y que esa agua se regenere, se revitalice. Y la última recomendación es pranizar el agua. Pranizar es, vamos a tomar 2 vasos, un vaso, no importa de cuál de los 2 lados, con agua, el otro vaso vacío, y lo que vamos a hacer es 8 veces, o sea, vamos a suponer que aquí en mi mano derecha tengo el vaso lleno, hacer esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tomarnos esa agua. Al hacer esto 8 veces, ese es un método al que se le denomina científicamente pranizar el agua. Si gustan pueden buscarlo. Y esta forma, como les digo, yo lo que les recomiendo, las sugerencias que hago es porque yo ya lo hice, que les dé la curiosidad, háganlo, sirvan un vaso con agua, denle un trago. Después de haberle dado ese trago, hagan esto de la pranización 8 veces y pruébenlo y se van a dar cuenta que tiene un diferente sabor, un sabor muy diferente al que tenía cuando lo probamos sin pranizar. De verdad, esto es real y esto funciona. Como les espero no aburrirles al estarles repitiendo que lo que yo les recomiendo, lo que yo sugiero es porque yo ya lo hice. Pero increíble esto que les estoy diciendo. De verdad, pruébenla, hagan el movimiento de uno al otro 8 veces, pruébenla nuevamente y sabe completamente diferente. Bueno, entonces ya como tercer tema del día de hoy, como último tema del día de hoy, que hace tiempo lo quería comentar y por una cosa o por otra se me había pasado, es lo relacionado a lo que se conoce como crisis curativa.
¿Qué es una crisis curativa? Es el resultado o la reacción de nuestro organismo, del organismo, al movilizarse las sustancias tóxicas que se están moviendo, eh, repetirle. Crisis curativa se produce al movilizarse las sustancias tóxicas depositadas en los tejidos grasos del organismo que pasan a la sangre. En, au. En otras palabras, es la reacción de nuestro organismo ante una... Estas crisis curativas es lo más común es que se den o que sea respuesta cuando se está sometido a un tipo de terapia de medicina alternativa. Aunque también puede darse o también puede ser común que se dé si estamos teniendo un tratamiento alópata o un tratamiento de medicina tradicional, también puede ocurrir la crisis curativa, pero lo más común o lo más normal, aunque repito, les recordarán que no me gusta utilizar la palabra normal porque eso quiere decir que lo contrario sería anormal. Entonces, una crisis curativa es cuando en los tratamientos depurativos se incrementa la ingesta o incrementamos estarnos hidratando, ya sea con líquidos, caldos, jugos, licuados, etcétera, para favorecer la eliminación de sustancias tóxicas. Así también cuando estamos sometiéndonos a una terapia alternativa de las diferentes que hay, precisamente, por ejemplo, como las terapias que yo doy, como las terapias que yo ofrezco de medicina vibracional cuántica a distancia. Los síntomas, yo les hablo de mi experiencia. No es común que yo le comente a la persona a la que yo le hago la terapia o a la persona que le voy a hacer la terapia, no les menciono esto de la crisis curativa. Número uno, porque no necesariamente siempre se da. Y número dos, porque si yo tengo la seguridad que si yo le menciono a la persona a la que yo le voy a hacer la terapia la posibilidad de que pase por una crisis curativa, sin la menor duda la va a tener. ¿Por qué? Porque su subconsciente va a estar predispuesto. Entonces, en mi caso personal, a menos que ya después de haber hecho la terapia la persona me haga un comentario, fíjate que sentí esto, que tuve esta reacción, entonces ya le explico que se debe a una crisis curativa. Es muy típico y es muy común que cuando se empieza un tratamiento para eliminar toxinas del cuerpo, como puede ir desde parásitos, diferentes enfermedades, incluso hasta cánceres, etcétera. Esta reacción, esto de la crisis curativa, inicia o se empieza a dar cuando empieza en el organismo el proceso de sanación. Repito, cuando empieza el organismo el proceso de sanación es cuando pudiera darse, repito, porque no es seguro ni a todas las personas les va a dar la crisis curativa, pero las personas que padecen o les da una crisis curativa es porque su proceso de sanación ha iniciado. Es por todo esto es que se puede decir normal que hay que padecerla, por decirla de alguna forma. Algunos de los síntomas o lo que pueda suceder a las personas que les llegue a dar la crisis curativa son dolor de cabeza o una sensación de presión en la cabeza, puede ser fiebre, puede sentir cambios en la temperatura corporal, sudoración excesiva, y esto puede ser porque se están eliminando toxinas por los poros de la piel. Puede ser incluso diarreas, puede llegar al extremo de convulsiones, movimientos intestinales o gases, vómitos, dolores musculares, cansancio, fatiga,
insomnio también puede ser, picor, o sea, comezón en el cuerpo, dolor de garganta, etcétera. O sea, puede ser cualquiera de estas cosas o puede no ser nada. Esa es una de las razones, repito, que yo por lo general o en general o lo común no le menciono a la persona que por primera vez le voy a dar terapia, ni siquiera se lo menciono porque aparte, en mi caso también, afortunadamente, son contadas las personas que me han referido tener algún malestar que a lo más que ha llegado es un pequeño mareo. Afortunadamente, hasta ahorita es con lo único que he tenido que lidiar o mis pacientes, pero ya al comentarles que es lo que es una crisis curativa, pues ya se tranquilizan. Entonces, ante este tipo de reacciones es muy importante estar conscientes y seguros que no se está empeorando. Al contrario, se están eliminando toxinas. Entonces aquí lo que se recomienda es no frenar el tratamiento, o sea, mucho menos cancelarlo, porque eso sí puede provocar que haya que el malestar o la enfermedad regrese o se quede ahí estancada. Es más, por ejemplo, también se habla o está en, en documentos y comprobado que normalmente, aun y que no estemos sometidos a una terapia, a un tratamiento, por ejemplo, cuando de pronto padecemos una diarrea o una gripe o una cuestión de esas que nos ocasiona malestar, en realidad no es un malestar y no es una enfermedad, es la manera de que nuestro organismo está haciendo una autodepuración y hay que dejarlo que fluya. Por eso es por la razón porque muchas veces hay quienes empiezan con malestares o con síntomas de una gripe y toman un antigripal, se la cortan y aparentemente desapareció el malestar o están bien y resulta que 3 o 4 días después nuevamente regresan los síntomas, los malestares. ¿Por qué? Porque no dejaste que tu organismo hiciera esa depuración natural. Entonces, cuando una persona tiene repito, por ejemplo, una diarrea, o sea, no es que esté enfermo del estómago, su propio organismo, o sea, es tan perfecto el organismo humano que está haciendo que se está autodepurando, autolimpiando. Así que hay que dejarlo que termine su trabajo. Entonces, una mejor manera de enfrentar, o la mejor manera de enfrentar una crisis curativa de la forma más tranquila y más recomendable es hidratarnos, tomar mucho más agua de la que estamos acostumbrados. Eso, por ejemplo, sí se lo sugiero yo a mis pacientes. O sea, cuando están en terapia conmigo, que se estén hidratando de preferencia con agua de limón o con agua limonada. ¿Por qué? Porque el agua con limón o el agua limonada va a ayudarnos a alcalinizar nuestro organismo y a elevar el sistema inmunológico. Es muy importante mantener alcalino nuestro organismo. Entonces, al momento de las personas que padecen la crisis curativa y estarse hidratando, también lo que están propiciando es, al estar tomando agua, pues van a sudar o van a ir al baño y ahí van a desechar las toxinas que es lo que nos está ocasionando la crisis curativa. Entonces, definitivamente, también lo más recomendable o para ayudarnos también es tratar de reducir el estrés en la medida de lo más posible, estar tranquilos, meditar, tratar de dormir bien y lo más importante y básico es estar conscientes que se está en un proceso de desintoxicación. Y también está escrito por ahí con letras doradas, si no hay reacción, no hay curación. Entonces,
para estar conscientes y saber que algo nos está funcionando, en este caso, las terapias, el tratamiento o lo que sea, lo que nos estamos o nos hayamos sometido para mejorar nuestra salud, es que si hay una reacción es porque está funcionando. Y esa es la razón por la que posiblemente se pueda dar una crisis curativa. Bueno, pues este fue el tercer tema que había preparado para hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido de interés, que les haya movido la curiosidad. Yo creo que sí, y ya creo imaginarme o estoy imaginándome a varios de ustedes al momento de terminar esta, esta, esta transmisión, que por lo menos por curiosidad van a hacer lo de pranizar el agua, o sea, pasarla 8 veces, probarla antes, probarla después y comprobar que sabe diferente. Repito, lo pueden hacer con agua de la llave, agua de una botellita de garrafón, o sea, de donde sea que pongan el agua en el vaso y la pasen 8 veces, va a cambiar el sabor. Esa es la forma más clara y más contundente de comprobar que este método funciona. Y pues nada más para antes de terminar, no olviden mover el agua antes de tomarla. Entre más tiempo un agua esté estática, esté sin movimiento, más propiedades y más energía perdió. Muchas gracias, Elvira Garza, Oscar García, Brix González, Marambris Rodríguez, y a las personas que esto lo van a ver diferido posteriormente, como siempre, como todos los lunes. Gracias, gracias, gracias. Cuídense.